Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Capítulo primero del libro del profeta Jonás, vamos a leer hasta el versículo 16. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces les dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová, y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Bueno, ustedes saben que el libro de Jonás es uno de los libros que más ha sido cuestionado en la historia. Se cuestiona que un hombre, que una ballena se pueda tragar a un hombre. ¿Será verdad que una ballena se puede tragar a un hombre? Se cuestiona porque no hay ballenas en el Mediterráneo. Se cuestiona porque ¿por qué Nínive, una ciudad tan poderosa, se arrepintió en la forma que se arrepintió? Un comentario bíblico dice: no hay otro milagro de las Escrituras que haya puesto de manifiesto tanta incredulidad como el narrado en este pasaje. Este no es en realidad un problema entre la duda y la historia antigua, sino entre el que duda y el Señor Jesucristo. Yo creo que cuando uno lee este libro es un desafío a la fe, pero toda la Biblia es un desafío a la fe. ¿Creo yo en un Dios que puede hacer milagros o no? Si yo creo en la resurrección, si yo creo en la resurrección de Jesús y en la resurrección de Lázaro y en el descenso del Espíritu Santo, tengo que creer en milagros. Y si creo en milagros, entonces creo en todos los milagros, no solamente en algunos. Pero es interesante que este libro fue convalidado por el mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás. Lo que quiere decir que para el Señor Jesucristo convalida que estamos ante un tema real y ante un tema verdadero. Tal vez el problema más grande se dé
en algo que hicieron los traductores con la Biblia y que es lo que nos ha traído problemas hasta el día de hoy. Y es que cuando se lee el hebreo, aparece allí una palabra que es la palabra dag, pez, y se le agrega lo potencian con gran pez. Tenemos que entender que cuando se escribió este libro, los hombres no tenían un conocimiento de la fauna marina como tenemos ahora. Hoy nosotros podemos clasificar todos los peces y lo que no son peces y saber que, por ejemplo, la ballena no es un pez, ¿no es cierto?, sino un cetáceo. Pero en aquel momento no. Y no se conocía incluso la fauna que había en el mar Mediterráneo. Por lo tanto, cuando los peces excedían el tamaño de lo que se podía pescar, se lo llamaba un gran pez. Claro, algunos traductores de la Biblia, en tiempos pasados, cuando leyeron gran pez, dijeron ¿qué pez es el más grande? Y pusieron ballena. Y ahí sí ya tenemos problemas. En primer lugar, porque la ballena no tiene la capacidad de tragar a un hombre. En segundo lugar, porque no es un pez y porque no tenemos noticias de que en aquella época anduvieran por el Mediterráneo. Pero este es un problema de los traductores. Allí se dice simplemente un gran pez, es decir, un pez grande, nada más que eso. Cuando llegamos al Nuevo Testamento y se vuelve a hablar, también en el Nuevo Testamento algunos colocaron la palabra ballena. Pero realmente la palabra que se usa en griego es una palabra ketos que se usa únicamente para los monstruos marinos de profundidad. Es decir, los animales que son desconocidos que van a la profundidad. Nada más que eso. Lo que quiere decir que acá no hay ninguna ballena en el medio. Atención a todos los que le enseñan a los chicos en el taller de Jesús, no inventen ballenas que en la Biblia no hay, por favor, no las inventen. Después los chicos tienen problemas porque tropiezan con todo, no inventen. Yo alguna vez voy a hacer una lista de las cosas que mi maestra de escuela dominical me enseñó mal y que me trajeron grandes traumas en mi vida. Y uno de los grandes traumas fue justamente este de la ballena de Jonás, que no era tal cosa. Este libro habla de la soberanía de Dios. Si yo tuviera que señalar el tema más saliente de este libro y el que más me asombra cuando leo los 4 capítulos es la soberanía de Dios. Porque nosotros siempre pensamos en Dios haciendo este gran pez que se tragó a Jonás. Pero si usted lee con detenimiento el libro, muchas más son las cosas que Dios hace aquí en este libro. Por lo menos entre los grandes milagros que aparecen en este libro, y son varios, aparece en el capítulo 1 un gran viento y una gran tempestad que sacude un barco hasta casi ser partido. Y dice que Dios levantó este viento. Más adelante se habla de que preparó el gran pez. Pero después más adelante dice que preparó una calabacera. Y después dice que preparó un gusano. Y después dice que preparó un viento solano. Lo que quiere decir que cuando usted lee, tiene viento al principio, viento al final, un animal en segundo lugar y un animal en penúltimo lugar y en el medio un vegetal. Se les cierra todo el círculo. Pero no es solamente esta manifestación de la soberanía de Dios. Dios aparece soberano en muchos otros pasajes de este libro. Por ejemplo, se reunieron los marinos para saber quién tenía la culpa y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Allí está la presencia de Dios señalando al hombre y marcando lo que había pasado. El corazón de los ninivitas que se arrepiente frente a la prédica de Jonás es otro milagro tremendo del amor de Dios. Y hay convertidos allí en la mitad del libro y hay convertidos como nosotros leímos al principio del libro, porque si usted escuchó bien la lectura, a lo último salen todos los marinos que cada uno estaba alabando a su Dios, terminan todos buscando y honrando a Jehová y ofreciéndole sacrificio a Jehová, contra la voluntad de Jonás. Porque a Jonás no se le había ocurrido predicar ni hacer ninguna de estas cosas. Lo que quiere decir que usted tiene un libro que está lleno de la gloria de Dios, lleno de la manifestación del poder de Dios. Y si hay algo que se destaca en el libro es la necedad del hombre contra la sabiduría y el poder de Dios. Es un contraste bien notable. El siervo de Dios que tenemos aquí delante no es un siervo brillante justamente por su espiritualidad, más bien es un cabeza dura. En todo el libro aparece así, ¿no? Nos vamos a detener un poco esta noche en el primer capítulo. ¿Quién era Jonás? Jonás era un profeta
que parece ser que no tenía ningún problema hasta que Dios lo llamó para que profetizara a Nínive. Era oriundo del norte de Israel, de la zona de Galilea, de donde después fueron Jesús y los apóstoles. Más o menos el lugar de donde él había salido, según nos dice el libro de Reyes, la única mención fuera del libro de Jonás que hay sobre él, digamos, relativa a su historia, ¿no? Después están las menciones del Nuevo Testamento, pero se nos dice que era de un pueblo que más o menos está a 7 kilómetros, nada más, de Nazaret. Lo que quiere decir que tendríamos lo que en el Nuevo Testamento se llama un Galileo, del norte. Y ya los Galileos tienen fama, ¿no es cierto? Lo que quiere decir que ya tenemos un Galileo con toda su fama en ese momento. El libro de Segunda Reyes, en el capítulo 14, nos habla acerca de Jonás. Y dice así, está hablando del rey Jeroboam, y dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gat-Efer. Quiere decir que todos los datos que tenemos aquí son los datos que conocemos acerca de dónde era oriundo. En primer lugar, el pueblo de Gat-Efer, que es el que yo les estaba mencionando, está más o menos a 7 kilómetros de Nazaret. En segundo lugar, se le pone el nombre y el apellido, porque decir hijo de, ese es el antecedente a nuestros apellidos, ¿no es cierto? Y está el mismo nombre y apellido, por así decirlo. Por lo tanto, estamos frente a la misma persona. Ahora, uno nota de que aquí él estaba profetizando dentro del reino de Samaria, en el norte, que era donde él era oriundo, y parece que le había ido muy bien porque había profetizado y la profecía se había cumplido, y él era un hombre de Dios en aquel lugar. El problema, el tiempo que le había tocado vivir era tiempo de prosperidad para Samaria, lo que quiere decir que los profetas no debían estar tan sobresaltados como estuvieron en otra época. Además, hay muy poca profecía de él, lo único que sabemos es esto. Era un momento de bastante comodidad. Se habían ampliado los territorios, esto habla de una prosperidad en el reino del norte. Asiria en este momento estaba en un momento de declinación y parece que entonces crecían estos reinos. Él lo que profetizó fue justamente que se iba a extender el reino de Samaria. Y la Biblia dice que lo que él profetizó, eso se cumplió. Pero un día Dios viene a la vida de Jonás y Dios viene a perturbar la vida burguesa de Jonás para sacarlo de allí. Lo que Dios le dice a Jonás es tan asombroso, pero tan asombroso para la época, que lo conmocionó realmente. Dios le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Ahora, es la primera vez en la historia de Israel, y la única vez, en que Dios levanta un profeta para un pueblo gentil. Es decir, siempre los profetas echaban sus profecías contra determinados pueblos, pero nunca habían sido enviados en esta forma. Lo que quiere decir que, de acuerdo a lo que era la historia, él iba a ser una gran excepción. Y yo quiero detenerme en el propósito de Dios para este hombre. Si usted tiene que buscar una comparación en el Nuevo Testamento de la elección que tuvo Jonás, ¿en quién piensa? Usted tiene que pensar forzosamente en el apóstol Pablo, porque habiendo un grupo de apóstoles que se dedicaban a predicar a los judíos, Dios levantó un hombre para que predicara a los gentiles. Y esto es lo que sucede en el Antiguo Testamento. Dios levanta un profeta para que vaya a un lugar donde nadie hasta ese momento había sido enviado. Si usted se fija, la trascendencia que tiene Pablo en el Nuevo Testamento es la misma trascendencia que Dios tenía para Jonás en el Antiguo Testamento. Si lo que en el Nuevo Testamento hace Pablo, que expande el Evangelio a todos los pueblos gentiles, era el propósito que Dios tenía para con su profeta en el Antiguo Testamento. Ahora, esta es la visión de Dios. La visión de Dios es una visión amplia. Es una visión sin horizontes. Es una visión que atraviesa todas las barreras.
La buena noticia, el mensaje de Él, no tiene un límite geográfico. Siempre Dios va más allá. Este Dios que quiere llegar a la gran ciudad, como le dice, la gran ciudad, ¿no? En aquel momento Nínive era la ciudad más grande conocida. Fíjense que entre los ríos Éufrates y Tigris, donde surge lo que nosotros llamamos la civilización mesopotámica, hubo varios pueblos. En ese momento llegaron los asirios, después van a llegar los babilonios, ¿no es cierto? Pero los asirios levantaron a Nínive como la ciudad central, la ciudad capital, y se movían ellos dentro de Nínive. La ciudad de Nínive era una ciudad poderosa, era la ciudad más poderosa de la tierra. La visión de Dios era llegar hasta el centro de la gran ciudad. Y llegar con un mensaje, y llegar con un profeta, y colocar un profeta dentro de la ciudad, y que él hablara. Lógicamente que Jonás sintió que se le rompía el equilibrio de su vida. Hasta ahora la vida de él había sido tan tranquila, tenía los límites tan bien marcados. Ahora lo iban a colocar en una situación de riesgo. Porque ir a aquel lugar era situarse en una situación de riesgo. Y nadie quiere entrar en una situación de riesgo. Ahora pensemos, hermanos, que cada vez que Dios quiere ampliar un territorio, quiere multiplicar un ministerio, siempre aparece una situación de riesgo. Una situación de peligro. Una situación perturbadora. A nosotros no nos gustan las situaciones perturbadoras, pero cada vez que Dios quiere atravesar un límite, aparece una situación perturbadora. Ustedes se acuerdan cómo aparece la conversión de Saulo en Damasco, ¿no es cierto? Entra a la ciudad ciego, y entonces Dios, que quiere llevar más adelante los límites, romper los límites, está preparando al hombre para romper los límites, y lo llama Ananías, y le dice: levántate y vete a la calle que se llama a la derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora. Y cuando fue llamado, en ese momento Ananías siente que le han roto los límites, y él se lo expresa así a Dios: Señor, he oído muchas veces acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y el Señor le dice: no, ve, porque instrumento escogido me es este. Yo sé que te estoy perturbando con esto, que no es lo mismo mandarte a la casa de otro judío que vive al lado de tu casa para que le hables el Evangelio, a mandarte a la casa de Saulo de Tarso y que te tengas que enfrentar con él. Pero en alguna forma yo estoy rompiendo los límites. Y esto te perturba, pero tienes que entender que la obra de Dios es así, que cuando se va a romper un límite hay una perturbación, porque hay que romper primero un esquema mental. Todos nosotros tenemos un esquema mental, y en ese esquema mental que tenía Ananías en ese momento, la lista en la que figuraba Saulo de Tarso eran los perseguidores y enemigos de la iglesia que no podían convertirse nunca. Y ahora resulta que se había convertido y que Dios lo iba a usar. Esto es una ruptura. La ruptura de Pedro cuando tiene que ir a la casa de Cornelio, gentil, es una ruptura. Y él se siente perturbado y lo dice así. Lo que quiere decir que cuando yo veo la perturbación que tiene Jonás, me doy cuenta de dos cosas. En primer lugar, que Dios siempre corre delante de los hombres, tiene otras metas. Y en segundo lugar, que cada vez que Dios va a avanzar, perturba. Perturba porque en el fondo la mente del hombre en lo espiritual es conservadora. La mente del hombre en lo espiritual es conservadora. Se queda allí. Se queda allí. Aquí está rompiendo los viejos esquemas mentales de Jonás para que entre. Lógicamente que entrar a Nínive era romper mucho más esquemas mentales de lo que nosotros pensamos, ¿no es cierto? Nínive era una ciudad salvaje. Y la fuerza de Asiria era la fuerza de la violencia. Tal vez los asirios han sido uno de los pueblos más violentos de la historia. Ellos doblegaban por el miedo. Es decir, un asirio era un señor que metía miedo. El profeta Nahum, cuando habla de Asiria, dice, de Nínive, dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Toda una definición, ¿no es cierto? Sanguinaria, pecadora y siempre robando. El pillaje es porque saqueaban a todos los demás pueblos. Se logró reconstruir la puerta de Nínive.
Indudablemente era una puerta maravillosa, una puerta tremenda, y conocemos las murallas también de Nínive, es decir, lo que estaba detrás de la puerta de Nínive. No era una ciudad cualquiera, estamos pensando en 2600 años para atrás. Pero además de eso, sabemos por los grabados de la época, conocemos cuáles eran las modalidades de Nínive. Nínive y los asirios eran un pueblo que doblegaba a los pueblos vencidos y los hacían trabajar para ellos. Y hay un montón de grabados que muestran a multitudes de esclavos que los están sirviendo y los muestran siempre en situación de batalla. Siempre los muestran luchando, atropellando a la gente, ¿no? Es decir, la ferocidad de la batalla y y el sometimiento del pueblo vencido. Fíjense ustedes que una de las cosas que tenían como costumbre era que cuando vencían a un pueblo, el rey le cortaba la cabeza al rey vencido y la exhibía delante de la gente, y con esto hacían sus grabados. Allí está el rey exhibiendo la cabeza del rey vencido y diciéndole a toda la gente que han tenido una victoria sobre él. Así como los romanos se llevaban los dioses, ellos por el contrario colocaban la cabeza del rey vencido. Muchas veces aparecen degüellos y mutilaciones masivas. A los pueblos vencidos ellos le cortaban la cabeza y no tenían ningún empacho en sus grabados ponerse en la actitud de cortarle la cabeza al enemigo, y demostrar los cadáveres. Su fortaleza era esa. Y algunos grabados todavía son más tremendos y muestran la forma en que mutilaban a los enemigos. Le cortaban las manos y le cortaban los pies, y ellos hacían el grabado mostrando cómo le cortaban las manos y cómo le cortaban los pies, cómo los dejaban realmente piltrafas. Ahora, lógicamente que Jonás no debía ignorar todas estas cosas. En nuestro viaje con Marcelo estuvimos en el Museo Británico viendo muchas de estas cosas, muchas más que esta que estoy mostrando hoy. Y realmente usted lo recorría y veía cabezas por todos lados, colgadas, apiladas. O sea, el recuerdo que dejan como pueblo es el salvajismo que tenían, ¿no? Además de la majestuosidad, los toros alados, tremendos, ¿no es cierto? Tremendos. Era la forma de demostrar la fortaleza y demostrar la energía que ellos tenían. Ahora, Jonás no podía ignorar estas cosas de este pueblo. Él las sabía, como las sabía todo el mundo, que ellos eran así. Cuando Dios le dijo a Jonás, anda a Nínive y deciles que esta ciudad va a ser destruida, Jonás tenía todo este cuadro de Nínive en su cabeza. Lo que quiere decir que le agarró por lo menos un pánico tremendo de al lugar donde tenía que irse a meter y al lugar donde tenía que ir a predicar y lo que iba a tener que hablar con esta gente. Pero en alguna forma Dios estaba haciendo algo en la historia, y cuando Dios hace algo en la historia, sus caminos son incomprensibles. Son siempre rectos, son siempre normales, pero son siempre rompiendo barreras hacia adelante, rompiendo barreras. Lógicamente, Jonás siente el llamado de Dios, él es un profeta, sabe lo que es la voz de Dios, pero dice que se levantó para huir a Tarsis. Tarsis posiblemente, hay dos lugares que se mencionan en el pasado con el nombre de Tarsis. O era la isla de Córcega o era España. La costa española tenía este nombre y la isla de Córcega también. Sea como sea, él se estaba yendo a la otra punta del mundo, él estaba tratando de huir de la presencia de Dios. Él no tuvo en cuenta algo que afirma la palabra de Dios. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice que son irrevocables son los dones y los llamamientos de Dios. Porque irrevocables son los dones. Usted sabe lo que significa irrevocable, ¿no es cierto? Cuando ponemos una ley irrevocable. Jonás había recibido dones y llamamiento, y esto era para Dios irrevocable.
Lo que quiere decir que por más que él huyera, Dios lo iba a perseguir donde estuviera, porque él era un siervo al que Dios había dotado y al que Dios había llamado. Y si Dios llama y dota, no deja la presa. Hay un poema muy interesante de Chesterton sobre él lo llama el lebrel de Dios. Ustedes saben que un lebrel es un perro que corre la presa, y él dice que Dios corre la presa, y la corre con la misma tenacidad con que el perro de casa la corre. Es decir, no la deja. Jonás parece que ignoraba esto, y se fue y se echó a dormir. Y ahí perdió la noción de la realidad. ¿Qué es el sueño? Es salir de la realidad. Cuando una persona tiene mucha presión, usted sabe que duerme después profundamente cuando llega el momento del sueño, cuando puede quebrar eso. Porque en el sueño se recupera, pero también en el sueño se huye, se va. Y se transformó en una persona totalmente insensible en el barco. Si usted lee este capítulo, usted se da cuenta que llega una tormenta, todo el mundo piensa que la nave se va a partir. Cualquiera que haya vivido una tormenta en el mar, yo tuve que vivir una tormenta en el mar, le aseguro de que una tormenta, me imagino los barcos que serían en aquel tiempo, una tormenta en el mar, en un barco pequeño, era terrible. Pero la gente de mar pensaba que el barco se partía y desfallecían en el esfuerzo y cada uno clamaba a su Dios y tiraron el lastre, y Jonás está totalmente ajeno a todo eso. Él ha perdido contacto con la realidad. Ha perdido contacto con la necesidad. Jonás no es consciente de la tormenta, ni del peligro de la nave, ni de las pérdidas, ni de la desesperación de la gente, ni de los dioses que invocan. Ha perdido la visión espiritual. La ha perdido. Jonás es sal de la tierra y luz del mundo, diríamos nosotros, pero la verdad que es una luz que no ilumina a nadie, porque está durmiendo. Y es una sal que no sala nada. Es un hombre que ha perdido su visión ministerial, ha perdido la misión que el Señor le da en la tierra. Es un hombre que está completamente anulado. Y lo despierta de su sueño, no la voz de Dios, lo despierta un incrédulo que lo sacude y le dice: que tienes, dormilón, clama a tu Dios, clama a tu Dios. Es decir, hay alguien que lo está llamando a que tenga una actitud espiritual. Y es alguien que es pagano. Y sin embargo lo sacude. Y yo creo que esta es una gran imagen de lo que nos puede suceder en esta época. Nosotros vivimos en una sociedad paganizada y tenemos que ser conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Tenemos que ser conscientes de la desesperación que hay a nuestro alrededor. Hay una crisis moral y espiritual que nadie puede estar contento con lo que está pasando. Hay desánimo por la impunidad en nuestro país. Hay desprotección de la gente humilde. Hay un clima de inseguridad permanente. Hay una falta de referentes. Miramos y no hay nadie en que usted pueda decir: en esta persona se puede confiar. Yo conversaba hace poco con un señor y me decía: pero no hay uno en nuestro país, no hay uno. ¿Cómo es que no conseguimos uno? Es decir, este es el sentido de la gente. Yo lo escuchaba y decía: este hombre está expresando la desesperación de tanta gente. Ayer mismo me lo decía: no hay uno en el que podamos confiar, ¿no? Es la angustia del que no encuentra referente, del que no encuentra horizontes ni para él ni para sus hijos. Es decir, ya sabe que él no va a tener horizontes, pero tampoco puede llamar al hijo y le va a decirle: pero vos vas a llegar, porque nadie sabe para dónde estamos yendo. Y en medio de esta vorágine, cada uno está clamando a su Dios. Cada uno está clamando a su Dios. Recorra usted nada más que la ciudad donde estamos y se va a encontrar con una cantidad de negocios dedicados a toda forma de ocultismo. ¿Los vio o no los vio? Ahora ya no hay más santerías. Ahora cuando usted va a una santería, ¿no es cierto?, además de venderle los santos de la Iglesia Católica, le venden a Oxalá y a toda la macumba. Está todo junto, ¿no? Se ha mezclado todo. Y la gente entra porque estos negocios crecen.
y se multiplican. La gente va a estos lados y cree, en alguna forma quiere creer en algo, y le dan la piedra que necesita para tener energía, o le dan al Buda, al que pueda pedirle, o le hablan de ángeles, o del gurú Maharaji, o del mano santa, o del adivino, o de otro gurú, o del mentalista, o de la pirámide. Acá hay para todos los gustos. Un poco como el barco donde estaba Jonás, que en medio de la desesperación, cada uno clamaba a su Dios. Fíjese que no clamaban todos al mismo Dios. Cada uno tenía uno diferente. Y en la desesperación se aferraban de la tabla de salvación que creían más cerca, ¿no? Mientras tanto, el hombre que tenía el mensaje de Dios estaba durmiendo en la sentina del barco, tranquilo. Lo que quiere decir que el silencio de Jonás es culpable. Es un silencio que produce la eclosión de todas las demás cosas, porque está faltando una palabra seria de autoridad que hable de lo que tiene que hablar. Y cuando esa palabra seria de autoridad no aparece, aparecen todas las demás. Todas las demás. Y todas las demás empiezan a crecer en la gente. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, primero les explica toda la doctrina, ¿no? La costumbre de Pablo, bien griega, primero tenés que saber toda la teoría. Y todas sus cartas empiezan con toda la teoría, ¿no? La doctrina es así, funciona así, todo lo demás. Pero cuando llega la parte práctica y empieza a hablarles de la vida práctica, capítulo 12 de la carta a los romanos, inmediatamente mete una palabra que creo que tiene que servirnos a nosotros esta noche. Dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Como diciendo, miren, ustedes pueden saber toda la doctrina, pero tengan en cuenta esto, que esto hay que meterlo dentro de la práctica y ustedes tienen que conocer el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, que uno no puede estar durmiendo en una situación de crisis como esta, que uno no puede estar durmiendo. Yo creo que este es un momento de profunda actividad entre los cristianos, no de sueño. Muchas veces estamos en el sueño de la iglesia, ¿no es cierto? Llegamos el domingo, venimos todos los domingos, cantamos, pero el asunto es que un cristiano tiene que estar metido en su sociedad y tiene que cumplir una misión dentro de su sociedad, porque la gente está viviendo en incredulidad permanente. El incrédulo le pregunta, las preguntas del incrédulo son muy interesantes, porque le dice, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? ¿Qué le está preguntando? ¿Qué identidad tiene esta persona? ¿Cuál es tu identidad? Le dice. Se tiene que identificar. Él es el único que no está identificado. Al patrón de la nave le pueden decir, dígame, el marinero fulano tal, dice, sí, él adora tal cosa, y mengano, él adora tal otra, porque los ha visto. Pero que hay uno que no tiene identidad. Él no sabe ni siquiera cuál es su Dios. Se da cuenta de que él no es un marinero, no es un hombre de mar, se da cuenta. Se da cuenta que no pertenece a su pueblo, que es alguien diferente, pero le dice, pero identifícate. Porque una de las cosas más importantes que tiene una sociedad en crisis, como necesidad, una sociedad en crisis como esta, es que cada uno tenga su identidad. Y que el cristiano tenga su identidad. Que se sepa quién es, cómo vive, cuáles son sus principios morales, cómo los practica. Todo esto conforma la identidad. Si yo no tengo identidad, soy parte de la confusión. Y si un cristiano no se identifica como tal en su sociedad, es parte de la confusión. Yo soy un hijo de Dios, soy un cristiano, tengo identidad, tengo mensaje, pertenezco a un pueblo. Esta es la identidad que tenemos que tener. ¿Por qué él pregunta el pagano? Porque todo esto no se ve. No se ve. No alcanza a ver en la vida de ese creyente lo que hay en el fondo. No se ve. Y al no verlo, lo indaga en medio de la desesperación para ver qué pasa. Porque no hay nada que denuncie quién es. Ahora, usted sabe que cuando uno sale del país, cuando yo salgo del país, por ejemplo, yo digo dos palabras en cualquier país latinoamericano y el que no me conoce inmediatamente me dice argentino. ¿Por qué me dice argentino? Porque nos delata la forma de hablar, los términos que usamos, los gestos que hacemos, son típicos nuestros, son nuestra identidad. Los ecuatorianos se reían porque yo en una casa
hablando de una persona, dije, tiene un buen pasar económico. Y a ellos les llamó mucho la atención la palabra buen pasar, que no está dentro de su lenguaje. Me preguntaron qué significaba para nosotros un buen pasar. Y después me gastaron 5 días seguidos con lo del buen pasar. ¿No es cierto? Era lo característico. Ahora, yo es la primera vez en todos estos viajes que me doy cuenta de que esa frase es una frase típicamente argentina. Nunca lo había pensado. Pero a los ecuatorianos les sonó la frase. Esto es identidad argentina. Los argentinos ven esto. Yo recuerdo que un día estábamos con Celia en una casa y ella me preguntó, ¿qué es lo que vas a hacer esta mañana? ¿No? Porque ella quería hacer también otras cosas. Y yo le dije, delante de toda la gente, le dije, no, yo ya tengo lo que tengo que hacer, así que vos hacés lo que quieras. Esa frase, hacer lo que quieras, sonó allí como si hubiera disparado un fusil. Y tuve que explicar que para nosotros decir, hacé lo que quieras, no era mandar a pasear a nadie. Era decirle que hiciera lo que quisiera. Pero dentro de la cultura en la que yo estaba, sonó mal. Sonó mal, hubo que explicarla. Y eso es lo que pasa, que cada uno tiene su identidad y que la identidad la vamos manifestando a cada momento. Aquel hombre no tenía identidad. Lo que le están pidiendo es que se identifique, que diga cuál es su identidad y que diga cuál es su identidad espiritual. Clama a tu Dios. Dios hizo al hombre y lo puso sobre la tierra. El hombre pecó y sufrió las consecuencias. La gran pregunta que se abre frente al hombre confundido y pecador que abre Dios es la que nos trae el capítulo 6 del libro de Isaías. Dios dice, frente a este cuadro, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces envió a Jonás. Jonás era el hombre que era enviado por Dios. Ahora, ¿para qué Dios lo había enviado? Porque la salida y el mensaje tenía que llegar a través de él. Esa era la función social que cumplía. Dejó de cumplir la función social. ¿Se fijó cuál es la pregunta que le hace el marinero al final? ¿Qué es lo que vamos a hacer con vos? ¿Qué hacemos contigo? Cuando la persona no tiene identidad, cuando el cristiano no tiene identidad, es un lastre dentro de la sociedad, es un bulto que hay que sacárselo encima. Y Jonás, al no tener identidad, le dice, mire, como yo no tengo identidad, como no tuve identidad, ustedes están en problemas. Y como yo no tengo identidad, yo soy un lastre. Y como yo no tengo identidad, es bueno que me tiren por la borda. Ahora, yo me imagino a los... Él dijo, yo soy hebreo, creo en el Dios del cielo, hizo el cielo, hizo el mar, ¿no es cierto? Pero me tienen que tirar por la borda. Y yo me imagino en medio de la tormenta, los marineros que lo agarraron lo tiraron por la borda y se aquietó todo. Y ellos dijeron, estos hebreos, la verdad que nos traen cada problema. Porque no les había traído una solución, les había traído un problema. Un cristiano sin identidad es un lastre que trae problemas. Trae problemas, se trae problemas a sí mismo y trae problemas a los que están alrededor. El primer cuadro que me presenta el libro de Jonás es un cuadro trágico. Es el cuadro donde me muestra que el Dios poderoso busca gente con identidad y compromiso. Y que cuando ese hombre a quien Dios llama no tiene identidad y compromiso, se transforma en un lastre para la sociedad, en una carga y en un problema. No en algo inerte, en un problema para toda la sociedad. Jonás fue un problema viviente para ese barco donde estaba metido. Fue un problema para aquella gente. Fue lastre que tuvieron que tirar al mar finalmente, porque no supo cumplir la función que Dios le había dado. Cada uno de nosotros puede sacar las conclusiones, porque no estamos hablando de Jonás, estamos hablando de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que tener una identidad, y una identidad bien marcada como cristianos, dentro de la sociedad, en su vida de relación, con la gente que está alrededor. Tiene que saberse quién soy, qué pienso, qué hago, a qué Dios adoro, cuáles son mis convicciones, cuáles son mis principios morales. Todo esto que forma parte del testimonio del cristiano, de la identidad que se muestra, de la predicación que se vive. Como decía aquel predicador, predica siempre, a veces con palabras. ¿Escuchó? Predica siempre,
a veces con palabras, a veces. Pero toda la predicación de la vida había fracasado. Y porque la predicación del siervo, de la vida del siervo, fracasó, estaba fracasando todo alrededor. Esta es la responsabilidad que nos llama el libro de Jonás a cada uno de nosotros en esta noche, a tener identidad y compromiso para que la sociedad reciba la bendición del cristiano y no como recibió en aquel caso la maldición de tener un profeta en medio de ellos. Jonás no fue de bendición, fue una maldición para todos ellos, fue una maldición cuando Dios lo había llamado para que fuera un hombre de bendición. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutry. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.